todas y gracias por estar en este webinar sobre investigar durante la pandemia experiencias, aprendizajes de trabajo con mujeres en territorio. Yo creo que a muchas personas y organizaciones nos pasó, como a Core Woman, que estábamos en medio de trabajo de campo o que teníamos que salir a trabajo de campo y ¡boom! No podemos movilizarnos, no podemos tomar avión, no podemos movernos entre municipios y muchos proyectos de investigación que estaban en curso o que iban a empezar se vieron paralizados. Entonces, al principio, muchas personas muy inocentes como yo que creyó que, que esto iba a durar 2 meses, dijimos, esperemos que en mayo todo se va a normalizar. Y bueno, estamos a julio y la cosa va para largo. Entonces, muchos nos planteamos bueno, qué vamos a hacer y cómo podemos continuar nuestros proyectos y nuestras investigaciones y aún más entender cómo el COVID está afectando a las mujeres en territorio. Aún más pertinente entender ese tipo de cosas. El COVID o la COVID, me enteré recientemente que se dice la COVID porque se refiere a la enfermedad, está aumentando las brechas de género en lo económico, la salud, las violencias basadas en género y las garantías de derechos de las mujeres. A la vez nos ha traído retos y aprendizajes sobre las formas como recogemos datos e investigamos con enfoque de género debido a las restricciones de movilidad. Uno de los retos que ha persistido en las investigaciones que hacemos con enfoque de género es la generación de datos sobre mujeres, especialmente en contextos afectados por el conflicto armado, que tienen baja capacidad de gobernanza local y en donde las brechas centro-periferia son profundas. Esto se ha sumado a que la llegada de COVID ha volcado diferentes iniciativas de investigación y de trabajo entre organizaciones hacia la virtualidad. Pero, como sabemos bien, en muchos de estos lugares conectarse y tener acceso a herramientas virtuales es otro desafío. Entonces, muchas veces las personas que debemos entrevistar y con las que debemos trabajar con métodos cualitativos o cuantitativos, pues no están disponibles por problemas de conectividad, de acceso a datos. Y esto va desde tener, lo que nos hemos dado cuenta es tener acceso a, o sea, que el Internet esté disponible, por ejemplo, en algunas zonas rurales, que tengan los dispositivos y después que tengan los recursos para acceder a esos datos. Por ejemplo, las personas que acceden al Internet solamente por el celular. Entonces, en este contexto, los centros de pensamiento, los grupos de investigación y las organizaciones territoriales han apelado a la creatividad para sostener la generación de datos y análisis que den cuenta de la situación de las mujeres a nivel territorial y que podamos aportar a la política pública en tiempos de incertidumbre. Entonces, ¿cómo hacemos para continuar estos procesos de investigación con las mujeres, para las mujeres y con las mujeres en la virtualidad? ¿Cómo adaptamos estrategias e instrumentos a los contextos territoriales en estos tiempos? La Fundación Ideas para la Paz y Core Woman, con el apoyo de IDRC de Canadá, buscamos generar un espacio de intercambio de voces territoriales, nacionales y de organizaciones sociales y de investigadoras sobre las diversas experiencias, retos y oportunidades que ha traído la pandemia a propósito de la generación de datos cualitativos y cuantitativos y análisis sobre las mujeres y las dinámicas de género en estos contextos afectados por el conflicto armado en Colombia. Entonces, en este webinar queremos compartir esas experiencias y ya les voy a presentar a unas invitadas eh, muy especiales que nos van a compartir, ¿no?, su experiencia. Vamos a conocer esas experiencias territoriales de investigación cualitativa con mujeres y a identificar experiencias exitosas y buenas prácticas también para que todos tengamos ideas de cómo continuar esos procesos de investigación. Los temas que abordaremos serán los retos para el desarrollo de la investigación y alternativas para abordarlos, por ejemplo, la falta de conectividad, la construcción de confianza cuando estamos enfrente de un computador y no tenemos a la persona de frente, sobre todo cuando trabajamos, en nuestro caso, temas tan sensibles como las violencias basadas en género por medio de herramientas digitales.
La seguridad digital, ya saben, el asesinato de líderes y lideresas sociales es un tema muy delicado y pues tenemos preocupaciones sobre la seguridad digital y la orientación metodológica que le podemos dar a estos nuevos métodos. Tenemos sesgos metodológicos también, cuáles son los posibles sesgos que aparecen cuando realizamos una investigación a distancia y la gestión del conocimiento, cómo documentamos esas experiencias que estamos teniendo en cuenta para alimentar la discusión y para generar buenas prácticas en otros procesos de investigación de colegas. Entonces, en este panel, ya para darle la palabra a nuestras invitadas, tenemos primero a Irina Cuesta, que es investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, que nos vamos a referir como FIP, que es líder del proyecto Alcanzar la Paz en medio de la fragilidad, cómo interactúan la violencia, la seguridad y el desarrollo en Colombia. Irina es socióloga y máster en sociología de la Universidad del Valle. Tenemos también a Adriana Pérez, que es directora del Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander. Es politóloga e internacionalista de la Universidad de Reading, Inglaterra, y tiene un máster de estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos a Nancy Sánchez, que es coordinadora de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo y participa, de hecho, en nuestro proyecto de costos de las violencias basadas en género en el empoderamiento económico, que es el proyecto que se vio afectado en trabajo de campo por la pandemia. Y tenemos a Salomé Gómez, que es caucana, feminista, antropóloga, magíster en gobierno de territorio con estudios de género y actualmente es coordinadora del grupo de trabajo de género de la Comisión de la Verdad, con la que nosotros también estamos trabajando en el marco de este proyecto. Y voy a moderar y yo soy cofundadora y directora ejecutiva de Core Woman. Este es el primero de una serie de conversatorios, webinars que estamos organizando con la FIP y tendremos otros sobre el trabajo y fortalecimiento de organizaciones de base en tiempos de pandemia. Entonces, este es el primero. Y entonces, para empezar, vamos a empezar con la primera pregunta. Cada una tiene 5 minutos para responder. Tratemos de respetar los tiempos porque vamos a tener 3 preguntas cada una y al final vamos a tener preguntas y respuestas de las personas que están asistiendo al conversatorio. Entonces, bueno, empecemos. Entonces, Irina, la línea de trabajo sobre equidad de género y construcción de paz de la FIP tiene en marcha algunos proyectos de investigación que tuvieron que atravesar por un ajuste pandémico de la COVID-19. Quisiera pedirte que empezaras compartiendo un ejemplo de una investigación que se haya tenido que ajustar en ese contexto. ¿Qué tuvieron que cambiar ustedes en este contexto? ¿Cómo lo han hecho hasta ahora? ¿Qué retos han identificado? Irina. Bueno, pues buenas tardes a todas en este panel y a todas y todas las personas que nos están viendo. Desde la FIP estamos muy felices de esta alianza con Core Woman y el apoyo con IDRC en estos proyectos que, como dice Susana, han tenido este ajuste pandémico y que estamos repensándonos desde muchos lugares. Pues primero, contarles que este ajuste pandémico coge a los proyectos que tenemos en la FIP, digamos, en un proceso de repensarnos las metodologías y los aportes que realizamos a política pública desde nuestra investigación, desde diferentes investigaciones que hacemos. Pero en particular, en esta iniciativa de este proyecto Alcanzar la Paz en medio de la fragilidad, pues el COVID llega en un momento en que apostábamos por el trabajo territorial más fuerte. Nuestra estrategia de trabajo la hemos denominado desde mediados del año pasado como la incubadora, y es un espacio en el que mujeres de los territorios, investigadoras, académicas, empresarias, líderes sociales, nos reunimos para identificar las apuestas por la paz que hay en estos territorios y los liderazgos de las mujeres para potenciarlos en el marco de los retos que tienen estos territorios frágiles. El COVID llega, por supuesto, de una manera inesperada, dramática, y hacernos renovar nuestras formas de trabajo. Y de las primeras preguntas que nos hacíamos cuando esto empieza a suceder es
qué tanto los temas que estábamos manejando también se iban a ver impactados por el COVID y los efectos que tenía una pandemia y las medidas de aislamiento, pero también cómo íbamos a hacer para trabajar en un contexto pues de notable crisis e incertidumbre. Entonces, por un lado, identificamos que esos qué de la investigación, hablar de equidad de género en los territorios, hablar de la paz y la equidad de género en los territorios, eran unos qué de esa investigación, pues que se han vuelto incluso más prioritarios que nunca. Y la evidencia, digamos, allí nos ha puesto eso de presente, brechas de género que se nos están ampliando más y territorios que efectivamente, en donde efectivamente esa fragilidad está siendo muy evidente. Conservando entonces ese qué de la investigación, pues nos preguntamos en el cómo. Y es cómo abordar entonces en la distancia, en la incertidumbre y en la baja conectividad un proceso que pretende ser horizontal, participativo y de vinculación de procesos territoriales. Fueron varias las etapas y yo les voy a contar un poco entre la anécdota y la reflexión más metodológica en estos pocos minutos. Una primera etapa, y como lo decía nuestra compañera Diana del Catatumbo, justamente hoy, la catalogamos un poco como agarrando la señal, y es cuál era la conectividad y cuál era la posibilidad que teníamos para trabajar en estos territorios. Desafiar la señal se volvió entonces como una de los primeros, de las primeras necesidades que teníamos, y es qué es la virtualidad en estos territorios. Y no solo qué es la virtualidad en los territorios, sino cómo se comunica la gente en territorio. El caso de Catatumbo en ese sentido es interesante. Cuando empiezan las medidas de aislamiento, una de las reflexiones que hacía nuestro equipo regional era que en gran medida no era una situación tampoco tan nueva. Si pensamos en el contexto de Catatumbo de febrero, con un paro armado que dejó también unas consecuencias importantes en términos humanitarios, son condiciones en las que también hay un aislamiento, en los que la conectividad también se ve afectada. Entonces, desde ese agarrar la señal, nos fuimos de alguna manera por lo que contábamos en los territorios. ¿Qué se usa en estos casos en los territorios para mantenernos conectados y conversar? Y allí una segunda etapa entonces fue, lo podríamos denominar como redescubriendo el WhatsApp. Y entre lo anecdótico, pues está justamente eso, y es cómo se comunican en estos territorios cuando suceden estas cosas, y por tanto, cómo podemos establecer esas comunicaciones en estos instantes. Bueno, pues el WhatsApp, por un lado, él manda el mensaje y espere a ver qué le dicen, y también los mensajes de texto se constituían de alguna manera como en la posibilidad más inmediata. En términos de investigación, eso nos planteaba pues justamente en ese contexto uno qué hace, hacer entrevistas por mensajes de texto, hacer entrevistas por WhatsApp, aplicar eventualmente encuestas que roten por WhatsApp, pero eso también que implica metodológicamente. Empezamos entonces un proceso de experimentación, y es como un espacio cotidiano, virtual, relativo como el WhatsApp, podíamos convertirlo en un escenario de interacción, de intercambio de contenido y también de generación de otros tipos de vínculos entre las mujeres en esos territorios. En ese punto es también muy importante mencionar que parte de esos procesos comunicativos que se viven en estos territorios, las mujeres tienen unos roles bastante importantes, porque no es solo el recibir el mensaje del WhatsApp, porque no hay celulares en todas las casas, ni todas las mujeres tienen el acceso a esta conectividad, es también el voz a voz que se puede generar a través del recibir ese contenido y ese mensaje. Entonces, por un lado, aunque suena simple, pero ha sido el aprendizaje metodológico, y es el WhatsApp como un escenario de intercambio virtual, y pensarse otro tipo de redes sociales que las hemos, digamos, incorporado a nuestra cotidianidad, pero que en territorio tienen un alcance limitado y que hay que reconocerlo, pero tienen un alcance para llegar. Entre esos otros aprendizajes, pues tenemos algunos que implica participar en un taller por WhatsApp, por ejemplo. Entonces, en las últimas semanas estuvimos realizando con aproximadamente 30 mujeres del Urabá antioqueño y del Catatumbo un ejercicio de intercambio de contenido sobre el diálogo para la paz en estos territorios. La participación es distinta, el compartir contenidos es distinto, y los datos que como investigadoras recibimos son distintos. ¿De qué datos estamos hablando? Desde cuentos por los audios de WhatsApp,
coplas describiendo las percepciones de los territorios sobre la implementación del acuerdo de paz, videos sobre los paisajes en los que habitan estas personas, fotos, imágenes y contenidos de diverso tipo. Esto implica igual muchos retos, y los retos, creería yo, son aún más amplios que esas virtudes del intercambio de contenidos. Hay unos retos en la generación de confianza y de la construcción de esos vínculos a través de otros canales de interacción. En esa medida, es importante mencionar que la presencialidad nunca va a ser reemplazada, y el que nos estemos pensando la investigación desde la virtualidad no implica que entonces el trabajo de campo ya no lo necesitemos. Son herramientas diferentes que nos están llevando a cumplir objetivos de manera diferente, pero donde prima la incertidumbre de no sabemos tampoco muy bien hacia dónde vamos ni hasta dónde podemos llegar a través de estas herramientas. Y en definitiva, un paraguas que cubre todo esto y que nosotros lo hemos asumido desde el proyecto, y es el conocimiento que hay en territorio para solucionar problemas de investigación en esos territorios. Y es esta idea de partir con lo que contamos en territorio, sea la baja conectividad, sea la conectividad por horas, sea el WhatsApp o sea otros medios en otras regiones, por ejemplo, pero es el know-how que ya tienen los territorios y que tienen los líderes sociales sobre esas posibilidades de conexión y de interacción. Allí nuestra alianza con las organizaciones de las regiones, el equipo regional, las gestoras y líderes que tenemos en estos territorios, pues se ha constituido en el corazón del proceso investigativo, a la vez que la investigación pues está con el compartir continuo con ellas y para ellas. Gracias, Irina. Muy interesante. Y nosotros descubrimos también que hay un WhatsApp que se llama WhatsApp Business, que permite tener unos documentos, digamos, subidos ahí y compartir a diferentes grupos como si fuera un negocio, pero bueno, no lo usamos para un negocio, sino compartir con diferentes grupos. Entonces, para los y las que estén interesados en WhatsApp como herramienta de investigación, bájense WhatsApp Business y miren todos los beneficios que pueden tener para hacer este tipo de investigación. Bueno, entonces ahora vamos a hablar con Salomé Gómez, coordinadora de Grupo de Género de la Comisión de la Verdad. Salomé, la comisión tiene el enorme reto de escuchar a tantas voces en tan solo 3 años, y en ese corto tiempo aparece esta pandemia. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Y como le preguntamos a Irina, ¿qué han aprendido en este tiempo? Bueno, pues muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy en este diálogo. Agradecer primero a Core Woman y a la FIP por esta invitación y poder compartir aquí algunos de los aprendizajes con las panelistas que nos acompañan. Yo pues quiero aprovechar este espacio para hacer un poco de pedagogía, porque creo que este es uno de los también ajustes metodológicos que venimos haciendo en la Comisión de la Verdad. Y empiezo por decir que la Comisión de la Verdad pues tiene el gran reto de esclarecer y de poderle explicar a la sociedad civil lo que nos ha pasado en más de 50 años del conflicto, que como lo dices tú, Susana, empezamos nuestro trabajo y nuestro alistamiento metodológico en 2018. Jamás nos imaginábamos que íbamos a enfrentar esta pandemia y obviamente nos llega en la mitad de nuestro mandato, nos quedan ya casi unos 16 meses para poder entregarle a la sociedad civil un informe que pueda dar como las causas explicativas, el por qué nos ocurrió, pero sobre todo con una visión de futuro, por qué tenemos que saber lo que pasó para que no se repita. Quisiera entonces también decir que la comisión tiene un grupo de trabajo de género que tiene por mandato garantizar que todo lo que haga la comisión tenga una mirada diferencial, de poder rescatar principalmente las voces de las mujeres y de personas LGBTI en el marco de este conflicto armado, y que es gracias a la incidencia del movimiento de mujeres y el movimiento LGBT feminista en toda su incidencia para el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Pues frente a esto, habíamos hecho todo un ejercicio, ya habíamos adelantado, digamos, nuestro trabajo fundamental está en los territorios, tenemos más de 28 territorios en el país y por fuera del país, porque tenemos una mirada también de las víctimas exiliadas, refugiadas, migradas, tenemos trabajo con más de 20 países.
Veníamos entonces tomando principalmente entrevistas de personas que querían contar lo que les había ocurrido y esto lo hacíamos de manera directa con nuestros equipos territoriales. A diciembre, digamos, de 2019, por fortuna ya se habían tomado muchísimos testimonios. Creo que habíamos logrado llegar a lugares que nunca el Estado había llegado. Quiero decir también pues que la comisión es una entidad estatal, pero que es autónoma, digamos, del gobierno. Y con esta pandemia, pues tuvimos que repensarnos muchísimas de las estrategias y pensarnos y repensarnos las estrategias también desde el enfoque de género que implican y han significado grandes retos. Esto hizo que entonces reforzáramos nuestro trabajo de pedagogía. Por fortuna ya teníamos un trabajo muy adelantado de alianzas con organizaciones de mujeres, insisto, LGBT, y eso hace que tengamos un diálogo mucho más cercano, principalmente con las víctimas. Varios de los ajustes han tenido que ser en el marco, digamos, de cómo usar estas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, lo que antes hacíamos de hacer una entrevista directa en territorio, en una escuela, en la casa, en una iglesia, donde nos dijeran las personas, ha implicado que lo tengamos que hacer de manera virtual. Para eso, la comisión en muy poco tiempo hizo un gran ajuste para garantizar salas virtuales a través, digamos, de la plataforma de Zoom, con todos los mecanismos de seguridad, salas diferenciadas para escuchar a las víctimas de manera privada o para hacer diálogos. Si ustedes revisan nuestra página en Facebook, en YouTube y la página de la comisión, van a encontrar una cantidad de material de todos los diálogos que se tienen continuamente de manera paralela con diferentes sectores, con la participación de diferentes comisionados o comisionadas sobre los diferentes temas, los 13 puntos que nos exige este mandato de la comisión que debemos trabajar. Esto ha generado entonces que, por ejemplo, tengamos unas salas para escuchar también a responsables, porque esa es también una tarea, diferenciar estos espacios. Ha significado también poder tener eso que estaba hablando acá Irina, de ratificar que, por ejemplo, con las mujeres la comunicación es más fluida ahorita por un WhatsApp que por una llamada. El tema de la conectividad, digamos, la pandemia ha reflejado, como tú le decías, la desigualdad, la inequidad en el acceso a estos recursos, a la información, pero ahí también encontramos, pues, digamos, grandes avances también de las mujeres por tener estos recursos y este acceso. Nos hemos sorprendido gratamente en poder garantizar la participación. Esto lo hemos venido haciendo. Por supuesto que hay sectores y regiones donde se nos dificulta más. No es lo mismo conectarse con el Pacífico que con la región centroandina o con la Amazonía y las formas también. Hemos dado un salto también muy fuerte a trabajar con radios comunitarias, ¿no? Tenemos allí diferentes programas donde hacemos el ejercicio de la pedagogía, de lo que hacemos, donde invitamos a que la gente se pueda comunicar, hacerle preguntas a la comisión, a un comisionado, a los diferentes equipos, y esto creo que refleja el trabajo y la participación diferenciada de las mujeres. Estos programas de radio, tenemos el Minuto de la Verdad, tenemos podcast, tenemos un trabajo también en alianzas con los sectores académicos, con las universidades también para trabajar con estudiantes que tienen diferentes plataformas. Las universidades también nos han ayudado muchísimo. Y aunque digamos hemos hecho grandes ajustes metodológicos, sin duda alguna tenemos grandes retos, ¿no? Creo que uno de esos retos tiene que ver con que las víctimas principalmente puedan seguir, digamos, contando sus relatos, puedan sentir la tranquilidad de que la comisión les escucha con toda la seguridad y con todas las garantías. Finalmente, yo diría que es el aprendizaje constante de poder mirar lo que significa para las mujeres esta apuesta en la construcción de la verdad y la paz. Hay dificultades, pero tenemos todas las garantías para poder seguir haciendo nuestro trabajo fundamental, que también es de la investigación.
Gracias, Salomé. Súper interesante lo que están haciendo. Y yo creo que hay algo muy importante y es que también al adaptarnos a nuevas circunstancias a veces cambian las preguntas de investigación. Y yo creo que también es importante tener en cuenta esto cuando estamos planeando el trabajo de campo. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros estamos entrevistando y tenemos programados grupos focales con sobrevivientes de violencias basadas en género y teníamos toda una actividad para lograr crear lazos, para crear confianza, para que se abran con unas materitas que ella sembraba en la semilla y tenía todo un simbolismo y pues obviamente todo esto cambió y no lo podemos hacer. Y al mismo tiempo, si solo podemos llegarle, por ejemplo, a lideresas, es otra pregunta de investigación. Ya no estamos hablando de lo que está pasando con las mujeres en territorio, las violencias basadas en género, sino el trabajo de las lideresas que trabajan con estas mujeres. Entonces, creo que es también, bueno, nos adaptamos con tecnologías, pero también a veces tenemos que adaptar, creo que hasta los objetivos de la investigación y las preguntas de investigación. Para recordarle a los que a los que y las que nos están escuchando que si quieren compartir, tuitear sobre lo que estamos diciendo o compartir esto, usen los hashtags investigar en pandemia es o género y COVID y que estamos recibiendo preguntas también, tanto, bueno, por Zoom, pero también quienes están con nosotros desde Facebook Live en la FIP o en Core Woman. Entonces pueden hacer preguntas ahí que también al final las estaremos viendo. De hecho, acabo de, de abordar un poco una pregunta que ya se hizo. Listo, entonces vamos con la siguiente pregunta, que es para Adriana Pérez. El Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander se ha propuesto generar conocimiento sobre la situación de las mujeres en una región con dinámicas que desde antes de la pandemia plantean un desafío importante. Por un lado, la confrontación armada en el Catatumbo, la frontera y los flujos migratorios que han intensificado las violencias y las violencias basadas en género. Ahora se suma la COVID. ¿Nos podrías contar de la experiencia que han tenido ustedes en el análisis, recolección de información sobre las violencias basadas en género en la frontera? ¿Qué aprendizajes resaltan para la investigación y el trabajo con mujeres en este contexto? Listo, Adriana. perfecto, Susana, muchas gracias. Bueno, pues les cuento para todas, para todos, el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander es una organización de la sociedad civil cuya finalidad es generar información y documentar de manera cuantitativa y cualitativa sobre los distintos asuntos de género que pasan a nivel departamental. Nosotras comenzamos a trabajar en el observatorio desde octubre del año pasado y encontramos una serie de desafíos en el territorio. Partiendo de eso es que empezando no hay una mayor documentación sobre lo que está ocurriendo. No se han venido documentando muchos procesos, sobre todo a nivel de organizaciones sociales. Esto responde a distintos factores. Uno de los factores es que estamos en una situación de precariedad muy alta, precariedad económica, una situación de exposición a violencias, una situación de consecución de los recursos básicos para las organizaciones y eso hace que las organizaciones no necesariamente prioricen el tema de la documentación porque hay unas urgencias que se tienen que subsanar. Y a eso le sumamos un panorama que cuando hablamos de tema de violencias de género es muy importante mencionarlo, más en esta situación de frontera, y es el tema del miedo y del temor a hablar. Eso es bastante importante. Cuando empezamos a ahondar en este tema del miedo y del temor a hablar, era muy interesante ver las dos posturas que se tenían desde institucionalidad y desde sociedad civil. Por una parte, institucionalidad nos dice, no, es que lo que pasa con las mujeres, la razón por la que tienen este miedo y por qué no denuncian, es porque no hay una cultura de la denuncia, como que se tiene muy naturalizado, muy normalizado, es decir, se toma como algo normal, dado y natural que ocurran las violencias y por eso no se denuncia. Por otro lado, lo que nos decían lideresas de sociedad civil era bastante interesante porque nos decían, no, no es que no exista tal cosa como una cultura, no es que falte tal cosa como una cultura de denuncia, perdón,
efectivamente las mujeres conocen, muchas de ellas conocen los canales de denuncia y las rutas de atención. ¿Qué pasa? Hay una desconfianza hacia la institucionalidad. Hay una desconfianza porque sectores de esa institucionalidad pueden estar vinculados con actores armados. Hay una desconfianza porque institucionalidad no procede de la manera de vida en los casos de violencia y muchas veces no solo revictimiza a las mujeres, sino que las expone a ellos y a sus seres queridos a una cadena más agresiva de violencia. En ese ambiente, nosotras comenzamos este periodo de pandemia empezando a documentar, bueno, qué es lo que está pasando ahorita con las comunidades. Ya sabemos que se ha dicho mucho que desde que empezó el tema del confinamiento se han aumentado los índices de violencia de género, pero pues no nos podemos quedar solo con ese relato macro, sino que necesitamos empezar a documentar, bueno, si se aumentó, no se aumentó, por cuánto, a qué mujeres específicamente. Y llevamos a cabo la construcción del boletín número 2 del observatorio, boletín que encuentran en la página, que es el boletín número 2 sobre afectaciones diferenciales a mujeres, población LGBT y población migrante durante este periodo de emergencia sanitaria. Específicamente queríamos identificar dos aspectos. Uno, ocurrencia de violencias de género. Dos, afectaciones a la autonomía económica de las personas como producto de las medidas de aislamiento. ¿Cómo hicimos esto? Esto era una situación bastante desafiante porque estábamos investigando en medio de unas medidas de confinamiento que incluso acá en Cúcuta llegaron a ser mucho más fuertes que en otras regiones al interior del país. Nosotros, aparte del confinamiento, teníamos unos toques de queda, teníamos unas medidas de pico y cédula bastante estrictas, entonces eso limitaba muchísimo la movilidad. Por ende, creamos una encuesta virtual que se encontraba tanto en la página y en las redes del observatorio, que la empezamos a circular también con nuestros contactos a través de WhatsApp para empezar a documentar qué era lo que estaba pasando. Y ahí encontramos unas particularidades y unos desafíos bastante importantes como tal, ya de documentar en este terreno inicial que les di. Tú, Susana, y yo acá les comentamos un poquito como del panorama general. Ya en esta situación de pandemia encontramos que la agravación de la precariedad de vida de muchas de las mujeres impedía documentar estas situaciones que estaban ocurriendo. Cuando decimos precariedad pensamos, claro, no pueden salir, por ende no pueden conseguir un sustento, pero también hablamos de que para muchas de ellas aumentaron las horas dedicadas a los trabajos del cuidado. Cuando hablamos de mujeres migrantes, estamos hablando de que muchas de ellas viven en una situación de hacinamiento, lo que significa que no solo es cuidar de ellas y de su familia nuclear, de unas 3 o 4 personas más, sino es cuidar de un núcleo más extenso, de unas posibles 12 personas, donde están las mujeres enfocadas a esas labores de reproducción de la vida. Aparte de eso, encontramos que uno entra a esta pandemia pensando que, ay, bueno, como se digitalizó todo, ahora va a ser mucho más fácil conseguir información porque ya te va a llegar la encuesta directo al WhatsApp. Pero realmente nos dimos cuenta que dificultaba mucho la obtención de información por medio de canales digitales, así ellas tuvieran conectividad a Internet y WhatsApp, porque estaban encerradas constantemente con sus agresores. Una creería, pero es que no es mayor cosa responder una encuesta, pero sí lo es cuando, aparte de que estoy ahora dedicada completamente al cuidado de mi familia, 24/7 velando por la educación, por el ocio de mis hijos, porque mi marido, mi pareja está todo el tiempo presente. Encima estoy viviendo en una situación de violencia con un agresor que está constantemente a mi lado y que encima en muchos casos de agresiones lo que veíamos era que no solo estaba presente, sino que la vigilaba con constancia. Frente a esta situación, nosotras nos articulamos con la Alcaldía Municipal de Cúcuta para ir casa a casa a fin de responder las encuestas con las mujeres, diligenciarla de manera conjunta mientras ellos entregaban unos auxilios alimenticios. Y una nuevamente creería, listo, ya logramos subsanar ese bache, porque ahora ya nos vamos a desplazar nosotras a territorio para ir casa a casa y responderlas con ellas.
y nos dimos cuenta que era una cuestión bastante difícil, porque tú quieres tener un tiempo a solas con la mujer para poder llenar esa encuesta y te das cuenta, no es posible. Los agresores estaban, las personas, las parejas, muchos de ellos los agresores, estaban constantemente al lado de ellas y limitaban el contacto que ellas tenían con las otras personas. Y esa era una percepción compartida entre las personas de institucionalidad que íbamos a campo y nosotras, y también con organizaciones internacionales que se encargaban de entregar auxilios humanitarios, y era que era muy difícil acceder a hablar con las mujeres. Uy, perdón, ya me demoré. Entonces, solo para cerrar, ¿qué aprendizajes tenemos de esto? Que se requiere un fortalecimiento de confianza con el tejido comunitario para llevar a cabo unas encuestas digitales. No es así de fácil como te mando la encuesta y ya. En este caso yo ni siquiera puedo ver quién está interactuando conmigo, quién es esa persona, para qué se va a usar todo eso que implica tener ese contacto físico con la persona. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Fortalecer el trabajo con liderazgos sociales y comunitarios, que fue como nosotras realmente logramos acceder a la mayoría de encuestas. Tuvimos una respuesta de 413 personas, realmente de manera digital, a través de redes sociales, solo se llenaron alrededor de 100 encuestas. El resto fue movilizando con los liderazgos y desplazándonos también casa a casa. Otro aspecto de aprendizaje es realmente cuestionarnos un poco si la virtualidad puede abarcarlo todo. Nuevamente que entramos a esto pensando, no, pues es mucho más fácil, y realmente nos damos cuenta que no, porque no hay confianza, no te veo personalmente, porque estoy en una situación de mayor control sobre lo que digo y sobre mis movimientos, y también en muchos casos porque es que realmente, y más en una situación de precariedad como Norte de Santander, realmente no tengo esa conectividad, no es fácil para mí acceder a internet o acceder a los servicios de WhatsApp. Creería que mejor voy cerrando por acá y después si acaso sigo comentando un poquito más. Muchas gracias. Gracias, Adriana, muy interesante. Y recapitulando lo que han dicho un poco las tres, empezamos en, bueno, tenemos que tener acceso al dispositivo. Muchos tienen celular, ¿no? Que ese celular sea un celular inteligente para que pueda tener WhatsApp, que veo que todas lo estamos utilizando. Después hay que tener internet. A nosotros, por ejemplo, nos ha tocado hacer transferencias monetarias a las personas con las que trabajamos para que ellas se puedan conectar porque no tienen dinero para tener los minutos para WhatsAppear y para asistir a los Zoom que les mandamos. Después entonces Adriana habla de tiempo y de riesgo. Si tienen el tiempo, yo también trabajo como, o sea, empiezo a las 6 de la mañana y termino a las 11 de la noche. Entonces, el tiempo, la pobreza de tiempo que aumentó, el hacinamiento, y yo creo que ahí hay un tema muy interesante a lo que decía Adriana, y es también el riesgo de una doble victimización. Cuando hacemos trabajo cualitativo, y yo soy economista, entonces yo le digo a las psicólogas que trabajan en Core Woman, es como, bueno, ustedes, yo miro, yo ayudo, pero yo soy economista, yo no sé, y hay un tema muy importante cuando trabajamos con mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género, es cómo trabajamos esas historias para no volverlas a victimizar, y es un gran desafío hacerlo de forma virtual. Entonces ya vamos como armando una historia de los desafíos, y bueno, y la confianza, que estoy completamente de acuerdo, la necesidad de construir la confianza para recoger esa información. Vamos entonces para terminar esta ronda con Nancy Sánchez, de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo. Nancy, un tema grande en la investigación territorial con mujeres, con organizaciones de base, es lograr construir un proceso participativo. Generalmente no es fácil hacerlo, menos cuando se está en las ciudades, lejos, y pues imagínate en tiempos de pandemia con baja conectividad. Entonces, la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida reúne muchas organizaciones, y estas todos los días están construyendo esa participación. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo están construyendo esa participación? ¿Cómo pueden crear y sostener puentes de comunicación y confianza con las mujeres en un contexto que exige distanciarse, al menos físicamente, y trabajar en medio de la virtualidad? Nancy. ¿Aló? ¿Me escuchan? Es que perdí el internet un momento. ¿Me escuchan? ¿Aló? Ok, listo. Muchas gracias, Susana.
por invitarme de nuevo a estos interesantes conversatorios. Mira, yo creo que nosotros como tejedoras de vida, al igual que todo el mundo, esto nos cayó como un baldado de agua fría y de todo, hirviendo, porque nuestra relación con las organizaciones de mujeres son siempre de manera física. Nuestro trabajo en 20 años ha sido presencial, físico y de acompañamiento. Esto definitivamente fue un gran reto, pero yo creo que lo primero que nosotros asumimos es que aterrizar, decir no, la participación de las mujeres en los proyectos que llevamos y en los procesos que llevamos no va a ser igual. Definitivamente seamos reales, la participación no va a ser igual y vamos perdiendo porque en muchas zonas no hay conectividad, en muchas zonas de las 65 organizaciones que tenemos en el departamento. Pero seamos reales, y lo segundo que asumimos fue que lo poco que hemos ganado no lo vayamos a perder por esta situación, porque ha sido muy difícil llegar a donde estamos para echarnos de para atrás y decir, no, pues si no hay conectividad, pues no lo hagamos, o si este proyecto no lo hagamos, y ser así facilistas. Dijimos, no, pues lo que nosotras hicimos, digamos, naturalmente fue, yo creo que nos salió algo de la resiliencia que tenemos, y dijimos, miremos los colchones que tenemos, en los aprendizajes que tenemos en medio del conflicto armado. ¿Qué haríamos? Y en el conflicto armado fue peor, la conectividad era peor, y las circunstancias de llegar a zonas difíciles eran peor. Entonces empezamos así sin pensar, a decir, no, sigamos adelante, revaluamos. Teníamos en ese momento, tenemos grandes proyectos como el del Fondo Europeo para la Paz, estábamos finalizando otros proyectos también grandes, o sea, todo y todo, al final nos tocó replantearlo, pero todo lo teníamos que hacer, y decir, nos echamos al agua como siempre. Y en medio de eso, pues empezamos a ver qué fortalezas tenemos, y creo que la fortaleza más grande que tenemos pues, es 20 años de trabajo con organizaciones, y creo que eso ha construido un tejido de confianza, como dijo la compañera anterior, un tejido de confianza y legitimidad, que es súper importante. Eso en el territorio nos dio mucha fuerza para poder continuar estos procesos. En segundo lugar, recuperamos algo que hacíamos, que era el comadreo. Entonces nosotros tenemos un equipo técnico, digamos, de base técnico, pero también tenemos un equipo de promotoras de base, y de lideresas de base. Y siempre hay algo bonito en el equipo, que siempre trabajamos en conjunto, siempre discutimos todo de arriba para abajo, de abajo para arriba, y discutimos todos los problemas y a ver cómo todas salimos en el problema. Y así fue en este momento. Nosotros, te digo que nos cogió la pandemia en un momento en que íbamos a iniciar un proceso participativo con la consultoría de Claudia Mejía, de Sisma Mujer, para los planes de desarrollo. Y teníamos un taller de 150 mujeres en ese fin de semana. Y nos tocó cerrar todo y al mismo tiempo pensar, ¿y qué hacemos? Hagamos el taller. Y empezamos a hacerlo vía telefónica, no sabíamos ni siquiera que era el Zoom. Por teléfono hicimos los primeros talleres de participación, y recuperemos todo lo que hemos hecho en estos años anteriores de política pública, recuperemos lo que dijeron las mujeres en el PNI, tantos procesos de participación que han tenido para poder hacer un estado del arte de las propuestas de las mujeres para los planes de desarrollo. Digamos, esa fue una de las, no parar nunca, o sea, lo peor que podíamos hacer era parar, y sobre todo con los tiempos del gobierno, que sí, todos decían, estamos en COVID, pero nos decían, no, el tiempo se agota, y ustedes si no presentan propuestas el 27 de marzo, quedan por fuera, y las mujeres otra vez por fuera. Y eso fue otro reto también grande, decirle a las alcaldías, las gobernaciones, pedir apoyo a la presidencia, que nos ayudó Jenica, que nos ayudó Silma, nos ayudó el Ministerio del Interior, decirle, por Dios, todo el mundo dice, se enfoca en el COVID, que sí, está grave, la situación de las mujeres está grave, pero vamos a perder una oportunidad, que 4 años vamos a quedar por fuera otra vez de todo eso. Entonces eso fue un proceso. Terminamos en un proceso aprendiendo a manejar Zoom, con las mujeres. 44 organizaciones participaron, 14 talleres más 50 y centenares de reuniones con alcaldías. No sé cómo lo logramos, pero creo que, y las mujeres, las promotoras,
y reinventaron el comadreo que lo teníamos antes durante el conflicto armado, y reinventaron otras actividades que teníamos de el voz a voz, de ver el WhatsApp, y con eso logramos, digamos, hacer unas propuestas que ahora somos, fue impresionante los resultados en los planes de desarrollo. Casi Gobernación adoptó todo el artículo que propusimos, en ello está política pública, Casa de la Mujer, medidas de seguridad de las mujeres, proyectos productivos, casi de los 7 municipios, casi todos adoptaron eso. Y eso fue a través de una incidencia de las mujeres, el voz a voz y el comadreo, y hicimos incluso jornadas de incidencia como la Operación Cacao, nos invitamos hacia el Bus de la Esperanza, y creo que nosotros tenemos más regaños de mujeres que no alcanzaron a participar, que no quisieran o que no pudieran. Las mujeres realmente quieren participar, y eso a nosotros también nos impresionó. Te digo que más regaños tenemos es porque, ay, ¿por qué no nos dejaron participar? ¿Por qué no? Y pues creo que eso para nosotras también fue un aprendizaje, pero nosotros le dijimos, pues nosotras también estamos aprendiendo a manejar esto, y esto es un aprender haciendo como ha sido en la Alianza Tejedoras de Vida. Y pues yo creo que ese, y bueno, tenemos otros procesos, por ejemplo, acabamos de finalizar un proyecto también con un foro que logramos, nos tocó adaptarlo al final, las capacitaciones, nos tocó decirle, mira, todo eso de refrigerios y eso, acéptenos, déjenos comprar unas tablets a las mujeres, 130 tablets, 150 tablets, y ahí les damos a las mujeres, y con las tablets un proceso de paciencia, de capacitación. Mira, aquí va el Zoom, aquí no sé qué, aquí el WhatsApp, usted puede manejar los contenidos por WhatsApp. Entonces manejamos las capacitaciones, los módulos por WhatsApp. Si no tiene conectividad, si tiene, puede ser directamente a través de Zoom. Y obviamente con los costos de darle un aporte para que tenga conectividad. Así hemos logrado la capacitación de las guardianas del agua, 120, y pudimos hacer un foro que tuvo más de 13,000, creo, 13,000 personas en Face Live, más de 150 en Zoom. Y les voy a mostrar un video, si me lo permiten, para que vean las dificultades de las mujeres quieren participar. Ese es el principio con el cual creo que tenemos que nosotras iniciar. No se escucha. Algo pasa con el volumen, ¿nos pueden ayudar? Ay, se me fue el video. La tecnología, así nos pasa todo el tiempo. Aquí llamaron una cosa bien interesante que nos recuerda cómo es de fuerte la mujer, y cuando realmente se nos pone la mente en algo, y ese algo es defensa del territorio, lo hacemos contra viento y marea. Quiero enviar un saludo enorme a la señora Elsie Amparo Franco Ciro. Sí, resulta que la señora, ella está en la serranía de Orito, está terrible, está lloviendo a mares, y tenemos a la señora, creo que podemos incluso, nos mandó una foto, ella está literal debajo de la lluvia, sacó un plástico para pararse al lado del árbol, que sí es el único sitio en donde puede ver y escucharlos a ustedes y a todos los que vienen ahora. Así es de grande el compromiso de la mujer con nuestro territorio, así de grande es el compromiso. Mírenla, aquí la tenemos a ella ahí, súper linda, y contra viento y marea, literalmente, ahí escuchando y haciendo parte de esta maravillosa experiencia, conociendo y aprendiendo. Señor Alexander Mejía, mil y mil gracias. Realmente es muy agradable conocer no solamente los proyectos.
Eso es todo, es como, ese es un ejemplo, pero realmente como partimos, nosotros también hicimos al principio una evaluación de que por lo menos el 80% de las mujeres tienen un dispositivo móvil. Eso es muy importante, eso lo evaluamos. O sea, pueden conectarse de alguna forma en algún momento. La radio es fundamental, como dijo la doctora Salomé, es fundamental y nosotros tenemos un programa de radio con cobertura casi departamental, se repite el sábado y el domingo y ese ha sido nuestro canal de comunicación para todas. Y el comadreo, volver al comadreo. Gracias. Gracias, Nancy. Muy interesante. Y yo creo que algo que me llevo también de todas las estrategias de las que habló Nancy, además del comadreo, que me encanta que lo estén retomando, es que también debemos entender que pase lo que pase, vamos a tener a mujeres excluidas del proceso. Entonces, como dice Nancy, en el caso en el Putumayo, pues tenían a 20% que estaban excluidas. Les doy un ejemplo, nosotros estamos adaptando una plataforma que tenemos a las necesidades del proyecto de violencia basadas en género. Es cuantitativo, lo que hace la plataforma es cuantitativo, es para ayudar a mujeres emprendedoras que están iniciando o haciendo crecer su negocio y la estamos adaptando a temas de COVID. Y simplemente llegamos a la conclusión que solo le podemos llegar por un link, además de establecer lazos de confianza, las que van a llegar a ese diagnóstico por WhatsApp. Ese link lo van a poder resolver más o menos 60% de las mujeres, porque hay otro tipo de problemas, además de la conectividad, inclusive temas de alfabetización, que cuando podíamos llevar a personas a campo, teníamos los encuestadores o las encuestadores que tomaban la información. Entonces, si había una señora de cierta edad que tenía problemas leyendo o si no podía ver por temas de gafas, pues esa persona llenaba la información y ahorita no la vamos a tener. Entonces, creo que una de las cosas que me parece muy importante de lo último que dijo Nancy es tener en cuenta que igual ese proceso va a excluir a ciertas personas y a veces vamos a tener que cambiar nuestras preguntas de investigación por esa exclusión, porque tal vez no le vamos a llegar a las más vulnerables o a las más mayores, por ejemplo. Entonces, antes de pasar a las preguntas abiertas al público, tenemos 15 minutos para una pregunta que les voy a hacer a toda general. Entonces, 15 minutos dividido 4, hablemos así como 2 minutos cada una. A mí me parece que muchas de las personas que nos están acompañando, tanto aquí como en Facebook Live, vi que teníamos 77 personas conectadas solo en Core Woman. No se olviden de poner las preguntas que ya vamos a empezar a responder, pero me parece que el interés de muchas de las personas que nos acompañan es justamente llevarse estrategias, porque muchos estamos en el limbo tratándonos de inventar todo sobre la marcha y está bien, es una situación que no conocíamos. Entonces, ustedes que están viviendo esta situación y que les ha tocado activar sus capacidades innovadoras, si tuvieran que dar 3 consejos, 3 estrategias a los y las investigadoras que están conectadas, cómo hacer investigación en tiempos de pandemia y teniendo en cuenta que muchos de los temas que trabajamos acá son, por ejemplo, violencia basadas en género, que es algo muy delicado de tratar online, o historias de vida en marco de conflicto armado con violencia basadas en género. Entonces, ¿qué les recomendarían a estas personas que están conectadas para que puedan llevar sus procesos de investigación a cabo? Si quieren 3 tips cada uno, aspectos para tener en cuenta, y vamos en el mismo orden. Entonces, Irina. Bien, pues yo creo que esa es la pregunta del millón justamente, pero yo diría, número 1 es partir de la incertidumbre. Y yo creo que eso es interesante porque muchas veces en la investigación no nos enseñan eso, ¿no? Nos enseñan es a tener todo organizado, sumamente planeado, el método por el método. Y este es un contexto donde la incertidumbre es el método mismo, ¿no? Y así suena un poco raro, pero número 1 es abrazar esa incertidumbre y entender la flexibilidad que hay que tener en un contexto de incertidumbre. Un número 2, diría yo, es con qué partimos y con qué contamos en esos territorios, con qué puedo funcionar yo
para el tema que quiero investigar y el territorio que quiero investigar. Creo que el panel ha sido un buen ejemplo en términos de la complejidad que implica la virtualidad en el tema de las violencias basadas en género, pero la oportunidad que puede significar en temas más de construcción de paz, participación en otros procesos territoriales como el que nos contaban antes. Entonces, ¿qué temas para qué territorios y con qué se cuentan esos territorios? Y un número 3, yo diría que es aprovechar y potenciar ese conocimiento territorial que ya hay. Cómo se comunican los líderes en territorio, cómo se comunican las mujeres en territorio, si es el comadreo, pues cómo nos inventamos otros comadreos que resulten pertinentes para un proceso de investigación. Esos 3 puntos me parecerían como los súper claves de tener en cuenta. Me pareció clave, me resonó con los 3 puntos, están increíbles, pero el primero me parece escuchar a mis profesores de metodología y de investigación y es como, no. No, nos quitan el título, pero no hay de otra, no hay de otra. Salomé. Gracias, pues igual que Irina, creo que son preguntas muy, muy gruesas y de difícil respuesta, pero yo recogería esta primera recomendación de la generación de la confianza, ¿no? Y esta generación de la confianza tiene que ver con ejercicios previos que se hayan hecho con las personas, en este caso, digamos, de la Comisión de la Verdad, principalmente con las víctimas, porque seguimos escuchándolas y creo que es más fácil seguir escuchando con quienes ya hemos venido hablando que identificar por primera vez una persona y que esperemos que nos cuente, digamos, su historia. Lo segundo es que yo creo que las instituciones, organizaciones, debemos ajustarnos a las condiciones de las personas con las que estamos trabajando y no viceversa. No son las personas las que tienen que ajustarse, digamos, como a los requerimientos institucionales. Y frente a eso, pues toca que mirar la particularidad y también allí lo colectivo. Y tercero, yo creo que, claro, siempre en una investigación uno está esperando el resultado y uno se ha propuesto unos resultados, unos objetivos y muchas veces se le puede uno olvidar el proceso. Entonces yo invitaría a que en el marco, digamos, como de esta pandemia, creo que lo fundamental es el proceso, lo fundamental es el cómo lo hacemos, la creatividad que nos implica este ejercicio, más que el resultado. Quizás salgan nuevos resultados de una investigación con esta situación. Eso sería como de mi parte algunas pequeñas orientaciones o reflexiones. Me encanta. Y yo creo que algo que nos ha pasado mucho y nos pasó también con este proyecto es que a veces queremos, también porque tenemos esta visión de cómo son los métodos y la pregunta de investigación y la hipótesis, entonces vamos y tenemos que seguir, con, por ejemplo, en cualitativo con estos grupos focales y manejarlos de ciertas formas, salirnos de esos esquemas nos cuesta mucho y tenemos que usar el conocimiento y las formas de comunicación local implican salirse completamente de los esquemas que tenemos, pero la necesidad de adaptarnos, que nosotros nos adaptemos a territorio y no que ellos se adapten a nosotros. Me parece muy, muy importante. Ahí está Adriana diciendo, sí, Adriana, tus 3 tips. Sí, sí, totalmente. Bueno, primer tip, el tema de la confianza, digamos que esto ya lo había comentado y también lo comentó Salomé, entonces no es solo una confianza que se tiene que construir de manera previa o en el proceso y de manera constante, sino también una confianza y una responsabilidad posterior, ¿no? Si yo estoy documentando casos de violencia de género, eso también implica que yo tengo que ser responsables con las poblaciones y que si después me llega la señora, una señora de que, ay, de usted me pasó esta encuesta, es que me está pasando esto, es que necesito ayuda, ¿a quién acudo? Entonces yo tengo que responder a eso. Y ese es un tema que generalmente se nos olvida en la investigación. Vamos muy enfocadas a quiero conseguir esto, este es mi método, pero también tenemos que tener una responsabilidad y un reconocimiento de la población con la que estamos trabajando. En el momento en que yo llego a investigar, mi relación con la comunidad o con las mujeres no se va cuando yo me vaya, sino que tiene que quedar abierta. Segundo tip, el tema de la creatividad, lo que ahorita también hemos venido diciendo, lo que muchas veces se llama reinventarse, y es que sí toca realmente investigar en estos escenarios, implica una reconstrucción constante, no solo de metodologías, también de objetivos, pero ojo, esa creatividad
tiene que ser producto del diálogo también con las poblaciones, con los liderazgos sociales que conocen el terreno y conocen las circunstancias. Muy a lo que decía Salomé, somos nosotros que nos tenemos que ajustar a ellos y no ellos a nosotros. Por ende, esa no puede ser una creatividad que se hace en una oficina entre 5 personas que estamos arrojando ideas, sino que tiene que ser una creatividad producto del diálogo con las comunidades. Y ya por último, el tema de, vital, el tema de la visión diferenciada también, como que vamos a decir que es que vamos a investigar sobre las afectaciones a mujeres. Pero bueno, ¿quiénes son esas mujeres? Es muy distinto las afectaciones que pueda tener una mujer de nacionalidad colombiana a una mujer migrante, a una mujer en ejercicio del trabajo sexual. Entonces, tener también ese reconocimiento no solo de que somos diferentes, sino que también esas diferencias son fundamentales en las relaciones que tenemos como con la organización, con la sociedad, con las estructuras de poder de la sociedad. Eso es supremamente importante para que nuestro proceso y nuestro discurso no quede diluido solo como el mujeres, como si eso fuera algo universal, como si a todas nos afectaran las situaciones de la misma manera. Creería que por ahí iría. Gracias, Adriana. ¿Y Nancy? Bueno, yo creo que reafirmaría un poco lo que dicen las anteriores ponentes, pero también yo añadiría un poquito a lo que acaba de decir Adriana, que otra discriminación va a ser ahora la que tenga celular y la que no tenga. De verdad que eso va a ser una gran brecha impresionante en si avanzas o no en esta sociedad, la equidad de género. Pero pues retomando un poco lo que decían, sí, la confianza, creo que en primer punto la confianza que tengan las organizaciones o los líderes con las comunidades involucradas en cualquier proyecto es muy importante, y la legitimidad. Esto ahora sí se está viendo. O sea, es un factor importante en cualquier proceso o proyecto que se adelante. En segundo lugar, yo creo que también retomo, yo estoy en otro plan porque nosotras no trabajamos por proyectos. Los proyectos funcionan hacia nuestra misionalidad, que es el empoderamiento social, político y económico. Nosotras no ejecutamos ni somos operadoras de proyectos ni de investigaciones. Las investigaciones nos sirven para ver la situación de las mujeres e identificar a dónde tenemos que movilizar nuestros esfuerzos y nuestras estrategias de lucha en los 3 ejes que trabajamos. En ese sentido, yo pienso que esas investigaciones o esos proyectos que vengan de afuera tienen que conectarse con la realidad y aportar a la realidad y a la situación vivida de las comunidades, sino lamentablemente yo creo que y en este momento la gente lo va a saber, ¿para qué voy a intervenir en esto si esto no me aporta, o sea, a mi comunidad, o líder que va a gastar sus esfuerzos de conectividad colgándose a un árbol para poder llegar a una información y poderla replicar con su comunidad para que le sirva a su comunidad, y especialmente en este caso para nosotros, a las mujeres. Y en tercer lugar, lo que afirma un poco lo que dicen todas, es que sí, la construcción y esa creatividad de intervención tiene que ser, bueno, nosotros el comadreo, nos lo inventamos y lo retomamos, pero yo creo que si hablan con la comunidad entre todas y todos, se puede construir una estrategia de comunicación. Cuando ellos o las comunidades objeto de la investigación o del proyecto sepan que eso le va a funcionar, estoy segura que le van a decir a la organización, mira, así nos comunicamos, es posible que esto, aquí hay internet, yo puedo salir de la zona rural en mi pico y cédula, y se inventan y todos construimos la forma de comunicarnos. Eso. Gracias, Nancy. Ese fue un proceso que realizamos, de hecho, en nuestro proyecto, que bueno, este es un tema más de fortalecimiento de capacidades, pero efectivamente primero hubo una reunión para entender cuáles eran las mejores formas, y a veces inclusive cuando el proyecto tiene presupuesto hay que pensar en
como decías, hay muchas personas que se van a quedar por fuera por falta de celular, inclusive por falta de datos si tienen el celular. Entonces también en algunos proyectos hemos tenido que hacer transferencia para que puedan comprar los datos y unas personas de mi equipo hicieron descubrieron cosas súper interesantes como que Zoom gasta muchos datos, entonces era muy caro para ellas conectarse a Zoom y era más barato conectarse, por ejemplo, a Facebook. Entonces, claro, uno también descubre todas estas cosas cuando estamos contando cada 1.000 pesos que pueden, no sé, acceder para conectarse a una entrevista o a un grupo focal o lo que sea. Aparentemente WhatsApp no consume tanto. Para los que están conectados y las que están conectadas que también trabajan en métodos cuantitativos, yo pienso que algo que hemos aprendido con las adaptaciones que estamos haciendo a COVID es que las encuestas tienen que ser muy cortas, muy, muy cortas, porque no podemos hacer las tradicionales de 45 minutos o 1 hora con un encuestador que se sienta con la persona y tiene 1 hora y están al aire libre de pronto, o sea, no, tienen que ser de 10 minutos y tener en cuenta que también se requiere confianza porque no todo el mundo va a responder un link por WhatsApp, ¿no? Entonces, si por ejemplo, yo estoy haciendo una encuesta y viene de mujeres tejedoras de vida, pues es mucho mejor que venga de ustedes porque ya tienen la confianza a que venga de nosotras si no somos conocidas en territorio. Entonces, yo diría que esas son mis recomendaciones en el caso de los que trabajan o de las que trabajan en cuantitativo. Si hay que construir confianza, un link con un SurveyMonkey no va a funcionar por sí solo. Hay que trabajar con organizaciones de base que tengan esa confianza y que ayuden a diseminar y hay que hacerlas muy cortas. Y pensando en que muchas personas estamos calculando en el caso de nuestra población en zonas rurales afectadas por conflicto armado que 40% no van a poder responder, pues uno puede decir, bueno, esas 40 les vamos a llamar y las vamos a hacer por teléfono, pero precisamente por teléfono tampoco nos podemos demorar mucho, entonces tiene que ser algo que se demore máximo 10, 15 minutos y 15 minutos es largo. Entonces yo diría que también pensar en, bueno, confianza y acortar muchísimo los cuestionarios y las preguntas. Algo también antes de abrir a las preguntas que nosotros estamos haciendo y en una semana lo publicaremos es un análisis con datos de redes sociales. Entonces, esto se llama análisis de Big Data con el uso de Machine Learning, que son unas estrategias con códigos con unos algoritmos que analizan millones de conversaciones, o bueno, de las conversaciones que tengamos disponibles y estamos haciendo ese ejercicio para ver cómo se está hablando de las violencias basadas en género desde el 1 de enero hasta el 22 de julio, creo que es el corte que pusimos y queremos ver qué pasó después de la pandemia, cuáles son los tipos de violencias de los que más se hablan. Tenemos un análisis de redes, por ejemplo, que están diciendo las mujeres activistas, las organizaciones internacionales, las organizaciones de gobierno, local, departamental. Entonces, esa es también una opción para trabajar, ya que no podemos de pronto llegarle a todas las personas en territorio con métodos cualitativos y cuantitativos, es explorar también el uso de las conversaciones espontáneas que se dan en redes sociales. Bueno, estamos súper cumplidos, son las 7:15 y según nuestro horario, a las 7:15 abrimos a preguntas del público a través del chat de Facebook y de Zoom, entonces las invito a que nos manden preguntas, ya tenemos varias. También para los que quieran tuitear, les recuerdo que deben usar o pueden usar los hashtags de género y COVID es uno, y el otro es investigar en pandemia es, entonces pueden retuitear con esos hashtags y entonces vamos a empezar con algunas de las preguntas. Puede ser, bueno, una pregunta que la puede responder la que quiera, puede ser en torno a la ética. ¿Cómo garantizar que sean procesos de acción sin daño en cada uno de los enfoques que ha mencionado cada una? Que no sea revictimizar, como dijo Adriana. Muy, muy, muy importante esa pregunta. ¿Cómo garantizamos que no vamos a revictimizar cuando estamos haciendo
muchas de nuestras actividades de investigación de forma virtual. Todas quieren. Salomé, Adriana. Empecemos por Adriana, ya que no sé la pregunta. Listo, no, o sea, esa es una pregunta bastante compleja, es una pregunta que debemos estar respondiéndonos constantemente. Yo diría varias cosas. Una cuestión, nuevamente, la construcción del proceso tiene que ser de mano con las comunidades o con las lideresas comunitarias. No puede ser un tema que es que nos ideamos acá en una oficina entre nosotros, porque ahí es cuando podemos empezar a generar unos procesos de revictimización. Tenemos que conocer las condiciones y qué está pasando en el terreno, y que el terreno sea quienes influyan en la construcción de este proceso de investigación. Otra cuestión, y recalcar lo que dije antes, a mí me parece vital el tema de estar muy enfocados en esa comunicación a doble vía. No solo voy allá yo a averiguar, a investigar, a sacar información, no hay como con esa visión también muy extractivista de las cosas, sino que nuevamente la investigación hace parte o debe hacer parte de un proceso mucho más amplio de construcción de un tejido social. ¿Qué significa eso? Que listo, hay unos propósitos de generar documentación e información, pero también yo tengo que responder y que reconocer qué está pasando en terreno. Es decir, si a mí me buscan después porque es que pasó esto, necesitamos tu apoyo. El apoyo muchas veces no tiene que ser como, ay, llegamos acá, este es nuestro informe, tomen el informe para que lo lean y no sé, sino que ¿qué necesitan? Necesitan enrutamiento, necesitan articulación, necesitan incidencia. Yo creería que esos dos puntos, en el pre, en el durante y en el posterior, son vitales para no generar acción con daño en las comunidades. Sin embargo, esa es una pregunta que nos tenemos que estar haciendo constantemente. No podemos creernos como yo ya sé todos los tips para no revictimizar, porque ahí es cuando empezamos a errar nuevamente. Yo estaba en mute. Gracias, Adriana. ¿Alguien más? Irina. Bien, yo creo que es interesante pensar también que el tema ético y de la acción sin daño en Colombia en particular ha tenido un desarrollo importante en ciencias sociales. No es un tema nuevo, en los temas de conflicto se ha hablado y hay unos avances importantes en cómo investigo pensando en la acción sin daño, sobre todo en temas sensibles. Ahora, esta virtualidad y estos procesos creativos e incluso esta misma incertidumbre, pues nos lleva a pensar cómo también hay que abrir debates en torno a la acción sin daño en contextos virtuales. Y son temas de seguridad virtual, de tratamiento de datos personales, digamos, se abre como un mundo amplio que implica que abramos esa discusión sobre el tema. Y estoy absolutamente de acuerdo con Adriana en que también se abra la discusión en la investigación, ¿para qué? O sea, la investigación, por supuesto, es generación de conocimiento, es la esencia, pero también es investigación que busca aportar a otros procesos. Entonces, es una conversación que probablemente no solo sea entre centros de investigación, entre académicos, sino que también podamos llevar, por ejemplo, a las instituciones estatales que finalmente también tienen que trabajar en territorio y también están en el mismo proceso en el que estamos las investigadoras e investigadores. Gracias, Irina. Investigación, ¿para qué? Algo muy interesante que tiene el financiador de nuestros proyectos, pues que por eso nos unimos con la Fundación Ideas para la Paz, es que precisamente todo proceso de investigación tiene que llevar a tener un proceso de devolución a las comunidades con las que trabajamos. Eso es muy, muy importante. Bueno, Salomé, ¿quieres aportar algo ahí? Nancy. No, yo sí un poco ratificar lo que dijo Adriana. Frente cuando uno especialmente aborda víctimas de violencia sexual o violencias de género, tú abres esa puerta y no la puedes cerrar. Ahí hay un compromiso ético con una persona
desde varios niveles, ¿no? Depende de los proyectos o el alcance de la investigación, pero sí hay un nivel ético de no cerrar la puerta. Eso tiene que ver con lo que acabas de decir, devolverle la información, devolverle, así sea un proyecto investigativo, que se sienta incluido también en la retroalimentación. O en otros casos de que lo que dije, de que lo que estén aportando en la investigación realmente tenga conexión con sus necesidades o las necesidades de la organización o de la persona que está involucrada. ¿Y Salomé? Sí, pues yo creo que son varios los ejercicios. Es un reto y creo que es un aprendizaje. Yo, pues obviamente en la labor ahorita en la Comisión de la Verdad, nuestra mayor estrategia de investigación es escuchar el mayor número de voces para tratar de construir patrones de violencias en el marco del conflicto y tenemos claro que esa toma, digamos, de entrevista o de testimonio tiene que ser transformadora para la persona que nos lo está comentando y no es lo mismo documentar un patrón de secuestro, por ejemplo, a un patrón de violencias sexuales. Eso implica un trabajo previo de preparación, en este caso, digamos, con las víctimas, de seguimiento. Yo creo que, y esta es una de las grandes falencias que creo que tiene el Estado de hacerle seguimiento y acompañamiento a las personas que han aportado, hacerle la devolución también, ¿no? De eso que nos contó, para qué ha aportado, cómo ha sido usado, este trabajo también de, creo que los acuerdos de los consentimientos, ¿no? ¿Para qué nos aprueban, digamos, esa información? Que esa información no sea usada para nada diferente a lo que esa persona, digamos, ha aprobado. Eso es súper clave, por ejemplo, para la comisión. También creo que es importante saber que muchas personas, por ejemplo, han querido aportar en algún momento y después tienen, por ejemplo, una situación de un riesgo de seguridad o algo y quieren decir, eso que yo había aportado, creo que quiero retirarlo, en este momento no es pertinente que salga mi voz y todo eso. Entonces, garantizar también que haya una comunicación para que esa información, por ejemplo, que está en el análisis y en ese momento esa persona considere que no puede salir, pues garantizarle eso. Entonces creo que son muchas las maneras y los retos en los que estamos allí y creo que además el compromiso ético individual, ¿no? Estamos en una institución, pero las instituciones los hacemos las personas. Entonces, por ejemplo, sobre violencia sexual, es saber que eso que hemos escuchado y que nos lo han contado para esta labor debe ser usado para eso y no para ninguna otra función o para otro objetivo. Uh-huh. Bueno, tenemos 5 minutos antes de cerrar, entonces es como mucho tiempo para yo cerrar, pero muy poco tiempo para otra pregunta. Entonces va a ser una pregunta, pero ustedes la van a responder así en 40 segundos. ¿Qué experiencia creativa nos recomiendan en lo que han aprendido estos meses? Y ya no es como tips de qué tener en cuenta, que fue la pregunta que hice al final, sino una experiencia. Entonces, por ejemplo, usen WhatsApp porque o esta app promueve la participación digital, o una experiencia creativa que le puedan recomendar a los y las investigadoras que están aquí. Mientras que piensan esta pregunta corchadora, recuerden a todos y a todas de retuitear con nuestro hashtag género y COVID y investigar es pandemia es. También a los que están y las que están en Zoom, les acabo de compartir un link ya que publicamos hoy nuestro último brief sobre cómo la COVID está afectando de forma diferenciada a las mujeres rurales, súper recomendado, y también que visiten nuestra página web generoycovid.com, en donde van a encontrar otras publicaciones sobre este tema y en donde tendremos disponibles también este tipo de encuentros y de conversatorios. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Qué experiencia creativa nos recomiendan qué experiencia recreativa nos recomiendan a los que han aprendido en estos meses? Bien, pues por este lado, yo creo que por la experiencia que ya les contaba, está el tema de WhatsApp.
pero el WhatsApp como una herramienta para explorar contenidos de diversa índole. Y yo creo que ahí esta experiencia nos está llevando a aprovechar los avances que ya ha tenido, por ejemplo, la comunicación social, el mismo trabajo social en el uso de herramientas audiovisuales y de la misma radio, por ejemplo, pero a través de los audios, por ejemplo, donde se pueden hacer procesos de creación y de captura de datos y de discusiones de otras maneras. No alguien preguntando y otro respondiendo, sino enviando videos, compartiendo imágenes, y eso nos lleva a usar herramientas de diferentes disciplinas, pues que tienen ya unos avances importantes sobre el tema. Y WhatsApp, yo insisto, es el lugar donde todo eso puede suceder, con todos los retos y variaciones y desafíos que esto pueda implicar. ¿WhatsApp Business o WhatsApp normal? El normal hasta ahora lo hemos usado, hay que explorarlo, yo creo. Ahora, esto también son reflexiones, creo yo, en caliente. En un año podemos estar diciendo, eso de WhatsApp fue un desastre, ¿no? Pero en la reflexión caliente y en el salir del día a día, pienso que es una herramienta que puede ser bastante útil. Listo. Vamos en orden. Salomé. Bueno, yo creo que el ejercicio también de transferir herramientas de lo que hemos aprendido también las instituciones y las organizaciones con las personas que trabajamos. A nosotras, especialmente en el grupo de trabajo de género, nos ha funcionado mucho hacer transferencia, por ejemplo, de cómo hacer videos cuando muchas veces no podemos quizás hacer una entrevista, conectarnos en ese momento, pero necesitamos la voz de esa lideresa, de esa víctima, de esa representante, es que pueda hacer ese video, cómo es la mejor manera, qué mensaje nos quiera enviar. Creo que eso nos ha funcionado muchísimo y han sido más las mujeres las que también nos han invitado como a hacer estos ejercicios. Esa es como una cosa así muy, muy técnica y sencilla que yo recomendaría. Gracias. Adriana. Listo. Yo creería que no se desanimen de entrada si no pueden acceder a los testimonios de primera mano, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa. Hay muchas otras formas de investigar. Una de esas es, por ejemplo, hacer monitoreos. Listo, no logramos, no podemos tener esos testimonios, no podemos tener esas encuestas, pero seguramente hay mucha más información que también es supremamente rica y que se puede ir monitoreando. Ejemplo, en el observatorio comenzamos también a hacer un monitoreo de medios de comunicación para ver justamente cómo están informando sobre los temas de violencia de género durante este periodo. Entonces, información hay mucha. Aprovechar, listo, si no hay estas fuentes, ¿a qué otras puedo ir y buscar para seguramente empezar a adquirir información? Gracias, Nancy. No, pues nosotros, pues creativo, pues como adaptar las tecnologías a la realidad y creo que logramos por lo menos conseguir esas tablets a las mujeres para los procesos de capacitación que les lograron facilitar eso, y usamos el WhatsApp para los cursos, sobre todo para cuando puedan salir en pico y cédula, puedan recibir los WhatsApp, ya ellos lo leen y después vuelven, salen y hay la retroalimentación. Pero sí hay algo importante que los tratamos de conectar por lo menos una vez en la semana todos para que se arme como el grupo y la red, que es importante en eso. Y pues ha sido también para las mujeres muy divertido porque con esto del Zoom y esto que sale por televisión, entonces una relación que tú te ves en un televisor, entonces, ay, estoy saliendo en televisión, nos decían, y otras allá detrás con las gallinas espantándolas y las vacas, y otras subían en un árbol. Eso fue maravilloso ver también los esfuerzos de las mujeres conectándose en todo ese proceso y lo motiva a uno a mucho, porque de verdad quieren y se sienten felices cuando se ven en televisión, dicen. Entonces se arreglan bien bonito y ha sido muy, muy divertido y nos ha servido para empoderarlas mucho más también en su autoestima. Bueno, gracias, Nancy. Yo entonces, semicumplida, ya son las 6:30, entonces vamos a concluir. Yo creo que es difícil llevarse conclusiones cerradas porque estamos en este proceso, o sea, estamos aprendiendo en la marcha.
y como decía Irina, de pronto en un año vamos a poder decir esto fue lo que funcionó y esto no, pero en este momento estamos siendo muy creativas y originales y adaptándonos en la marcha y viendo qué es lo que podemos hacer. Yo pienso que algo muy importante para todos los y las investigadoras es que de todas formas, así tengamos que salirnos de nuestras clases de metodología de investigación cualitativa o cuantitativa, igual también se pueden adaptar las preguntas de investigación. Esa era una conversación que tenía con alguien de mi equipo hoy. Si de pronto no vamos a poder responder la pregunta que queríamos, seamos honestos y cambiémosla. Entonces de pronto va a ser un grupo más restringido. Por ejemplo, si vamos a entrevistar a mujeres en territorio y ahora son lideresas, pues pongámosle un apellido diferente. Las percepciones y las vivencias del empoderamiento económico de las mujeres sobrevivientes de violencia basadas en género, pues ahora pasa a ser de lideresas porque no podemos entrevistar a todas. Y las lideresas son diferentes por definición porque son lideresas, son personas muy especiales. Entonces, pienso que también es importante adaptar los métodos y adaptar esas preguntas de investigación a esa nueva recolección que podemos hacer en la medida de lo posible. Esa sería una de mis recomendaciones a los y las más académicas. Acá, para resumir un poco las ideas, la originalidad tiene que llegar desde cómo les conseguimos dispositivos a las personas. Entonces, en el caso de Nancy, pues conseguir tabletas. Nosotros estamos, por ejemplo, haciendo una campaña de crowdfunding que si nos siguen en redes se enterarán en una semana. Estamos recogiendo plata. Nuestra meta es 50 millones para transferirle a 10 organizaciones de base absolutamente todo lo que recojamos para que ellas puedan comprar tabletas, computadores, celulares y acceso a datos. Entonces es parte de nuestra creatividad y no estaba incluida en nuestros proyectos, pero para que el proyecto funcione y para que ellas puedan seguir haciendo esa atención a mujeres, ellas necesitan tener conectividad. Entonces, eso también es una estrategia que nos inventamos en el camino, un crowdfunding para conseguir esos recursos para las organizaciones. También hemos tenido, por ejemplo, clases para usar los dispositivos. Entonces, tuvimos una clase para cómo usar Zoom y aprendimos muchísimo. Por ejemplo, que Facebook gasta menos datos que Zoom. Entonces, esa fue parte de nuestra originalidad. WhatsApp es una gran herramienta, obviamente cambia los procesos de investigación, pero genera unos nuevos y hay que entender qué es lo que está generando, cuáles son esos nuevos datos que podemos acceder. Big Data es otra oportunidad, monitorear redes sociales, como decía Adriana, qué se está diciendo en Twitter, y entender cuáles son los sesgos de esas nuevas voces, porque obviamente cuando hacemos un análisis de las conversaciones de Twitter, estamos llegando solo a las personas que acceden a Twitter, que tienen conexión y que tienen esa forma de comunicarse, pero está bien, lo importante desde mi cabeza de investigadora es más como tener en cuenta cómo cambia ese ángulo de investigación y ser súper honestos con esos cambios de pregunta de investigación. Entre los consejos que nos dan acá, ya más para aspectos de tener en cuenta, es muy importante fortalecer, tener tejidos de confianza y legitimidad para poder recoger esos datos. Ya no estamos frente a frente con la persona, hay temas de seguridad también en la virtualidad y tener esa confianza es muy importante, ser flexibles y creativos, ajustarnos a lo local, no que ellos se ajusten a nosotros y entender esas formas de comunicación. Debemos evitar la doble victimización y yo creo que este es uno de los grandes desafíos. Había una pregunta por ahí que no abordamos directamente, pero es también hacemos todo lo posible por evitar esa doble victimización, pero a veces no podemos hacer ese seguimiento porque no sabemos qué pasó cuando las mujeres se fueron. Entonces, estarnos preguntando, como decía Adriana, todo el tiempo cómo este ejercicio de investigación o de capacitación puede estarlas afectando dentro de la virtualidad. Ser muy conscientes que se va a perder parte de la población. Es muy difícil que le lleguemos a todas dentro de la virtualidad. Estas estrategias como comprar dispositivos y WhatsApp ayudan a llegar a las más personas, pero yo creo que sí hay un momento en que hay aspectos estructurales que no podemos solucionar y pues esa es la situación. Trabajar en alianza con organizaciones de base para tener esa confianza y para que podamos realmente recoger esos datos. Y por último, una frase que me gustó mucho de Irina, investigación, ¿para qué? No pensarlo desde una perspectiva extractivista, como decía Adriana, sino también pensar en que
nosotros tenemos, pues recogemos datos para que las organizaciones y el país entienda esta situación y pueda tomar mejores decisiones, pero que no es extractivista en el sentido que nos llevamos la información y ellas qué. Entonces es devolverles, es que se enteren de lo que encontramos, es que les sirva para algo, es que fortalezca su proceso de empoderamiento. Entonces yo creo que nos llevamos ideas muy interesantes, no ideas fijas porque estamos en un proceso. De pronto en unos meses tendremos otro con FIP y les contaremos también algunos resultados de lo que ha pasado, pero yo creo que nos vamos con ideas de aspectos a tener en cuenta en investigación cualitativa y cuantitativa, algunos tips de investigación, el que se me olvidó también de encuestas cortas para los que tengan que mandar encuestas por WhatsApp o por teléfono. Y estas estrategias nos permitirán navegar un poco esta incertidumbre en la que estamos durante COVID. Quería agradecerle a todos y a todas su participación. Gracias Salomé, Nancy, Irina, Adriana, por todos sus aportes, por esa creatividad en tiempos de pandemia, por su trabajo con mujeres y en investigación con mujeres. Gracias por sus aportes, gracias a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook Live y síganos porque seguiremos organizando otros encuentros con la FIP. Entonces síganos en redes, tanto la FIP como Core Woman, para que se enteren de nuestras actividades, de nuestros proyectos y de los próximos eventos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.